Bien chicos, vamos a iniciar nuestra tercera clase correspondiente al campo eléctrico. Vamos a definir qué es el campo eléctrico. Nos dice que es la perturbación o influencia que ocasiona la presencia de una carga eléctrica en el espacio que lo rodea. Ya habíamos visto que cuando nosotros frotábamos un tubo de PVC, un globo, la pluma Bic, nosotros le arrancábamos o, o bien la cantidad de electrones se incrementaba. Este exceso o deficiencia de electrones producía una alteración en el espacio, de tal forma que otro cuerpo que se acercaba en su proximidad se veía alterado, ¿no? Como era el caso de los papelitos que se levantaban, o el caso de las tiras de PVC que se alejaban o se acercaban dependiendo del tipo de carga, o también podía ser la pelotita de unicel, incluso el globo, ¿no? Entonces, esa alteración es lo que nosotros definimos como campo eléctrico, cómo se altera el espacio en el entorno de la carga o del cuerpo cargado. Es importante recordar que esta alteración o perturbación varía con la distancia. Cuanto más lejos estamos de este cuerpo cargado, la influencia o la alteración que se produce es de menor intensidad. Cuanto más próximo estamos a él, se manifiesta con mayor intensidad. ¿Sale? Bien, lo mismo ocurre con nuestro campo gravitacional. Cuanto más lejos nos encontramos de la Tierra, la fuerza con la que ésta nos atrae se debilita. Es por eso que cuando estamos muy alto, en este caso los pilotos o los aviones se encuentran cada vez más alejados de la Tierra, llega un momento en el cual empiezan a manifestar ya la ausencia de gravedad. No, no es que no haya gravedad, es que es tan débil que ya no los atrae con esa intensidad y es prácticamente nula. Bien, el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Recuerden que tiene una dirección. Como alguna vez vieron, todo vector tiene una dirección. Entonces, ¿hacia dónde tendemos a caer nosotros con la gravedad? Bueno, hacia el centro de la Tierra. Nos jala hacia el centro de la Tierra. De la misma manera, un vector campo eléctrico nos va a jalar hacia el centro de la carga. ¿Sale? Es importante también aclarar, como nos dice aquí el documento, que no es una fuerza. Aun cuando se relaciona íntimamente con la fuerza eléctrica, no es una fuerza. Y lo vemos claramente en sus unidades. Sus unidades nos dice que son newtons sobre coulomb. Y recuerden que las unidades de fuerza son newtons. ¿Sale? Por lo tanto, no es una fuerza. Sí se está relacionado con la fuerza, pero no es una fuerza. Es un vector diferente. Bien. Para visualizar el campo eléctrico nosotros utilizamos algo que se conoce como las líneas de campo eléctrico. Aquí en la definición nos dice: el campo eléctrico se representa gráficamente como un grupo de líneas imaginarias que representan vectores. Es decir, el campo eléctrico se va a representar como una serie de vectores. Esto nos permite visualizar la intensidad y dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos cargas. Tenemos una carga negativa y una carga positiva, la de un electrón y la de un protón. ¿Cómo son entonces las líneas de campo eléctrico? Bueno, se tiene la convención de que para el caso de un electrón, las puntas de flecha se dibujan apuntando hacia el electrón, es decir, van en dirección al electrón, o entrando, como se dice. Para el caso de un protón, como lo tenemos aquí, las líneas se dibujan saliendo, es decir, tratan de irse en dirección opuesta, ¿no? Es decir, se alejan del protón. O saliendo, como se acostumbra a decir. Esta es la convención que tenemos para representar líneas de fuerza en el entorno de una carga eléctrica. Bien, también tenemos la representación de líneas de campo para el caso de dos cargas. Cuando son cargas iguales, como es el caso aquí de dos protones que tenemos en el gráfico, las líneas de carga, las líneas de campo eléctrico, si se fijan, tratan de separarse unas de otras, ¿no? Entonces, se fijan, tratan de alejarse. En el caso cuando tenemos cargas de diferente tipo, un electrón y un protón, bueno, las líneas que salen del protón tratan de jalar al protón hacia el electrón, ¿sale? Y esta es la fuerza que nosotros experimentamos. Cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se calcula el campo eléctrico. El campo eléctrico se representa antes que nada con la letra E mayúscula. Su valor numérico lo obtenemos directamente de la ley de Coulomb. Y lo vamos a revisar junto a la ley de la gravitación universal para entenderla de una manera más práctica. Nosotros tenemos aquí la ley de Coulomb. Recuerden que la ley de Coulomb era fuerza eléctrica
era igual a la constante eléctrica, las dos cargas involucradas y la distancia que separaba las cargas. De la misma manera que la fuerza gravitacional era la constante gravitacional, las masas involucradas y la distancia que las separa. Lo que nosotros tenemos aquí en rojo es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Tanto para el campo eléctrico como para el campo gravitacional. Bien, si nosotros le quitamos los subíndices, vamos a ver, nos quedaría que aquí tener el campo eléctrico, entonces va a representar esto que tenemos en rojo. Todos estos valores que tenemos aquí en rojo son los que representan el campo eléctrico, de la misma manera que el campo gravitacional representa todos estos valores, ¿de acuerdo? Nosotros vemos que el campo, toda la vida nosotros lo hemos manejado. Si se acuerdan ustedes, en física 1, el valor de G o de campo gravitacional era de 9.81. ¿Por qué era de 9.81? Recuerden que la actividad del ser humano se hace más o menos al nivel del mar. Y quizá entre un kilómetro o kilómetro y medio más por encima del nivel del mar se ubican todas las ciudades del mundo. Algunas ciudades que están por encima de este nivel, como la Ciudad de México, que estamos a 2.400 metros y algo más por encima del nivel del mar, pues somos ciudades que ya estamos muy por arriba. La actividad del ser humano se realiza entonces en esta franja entre el nivel del mar y digamos aproximadamente un kilómetro, kilómetro y medio sobre este nivel. Y entonces manejamos un valor de campo que es muy práctico para realizar todos nuestros cálculos, como los vimos en física 1. ¿Sale? Entonces, si nosotros recordamos, ese valor de campo era lo que nosotros manejábamos como la G y lo utilizábamos en la ecuación del peso. Si yo, por ejemplo, tengo un peso de 70 kilogramos, ese no es realmente un peso. Recuerden que un peso es una fuerza y las fuerzas se daban en newtons. Entonces yo cuando digo que tengo 70 kilogramos, realmente estoy dando la masa. Tendría que multiplicarla por ese valor de 9.81 para obtener el dato en newtons, como lo hacíamos en física 1. Entonces si yo tengo aproximadamente 70 kilos por aproximadamente 10, yo tendría alrededor de 700 newtons, un poquito menos por los 9.8. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí vamos a ver el campo eléctrico, entonces representa este conjunto de valores de la ley de Coulomb de manera directa. Ahora, ya haciendo la representación correcta, si el campo eléctrico que tenemos aquí representa todos estos valores, pues entonces esta sería su representación. Sus unidades pues son newton sobre coulomb. También lo podemos definir a partir de la fuerza eléctrica. Si habíamos definido que la fuerza eléctrica era el campo por la carga, al despejar el campo tendríamos que el campo es igual a la fuerza y la carga que estaba multiplicando pasa dividiendo. De esta forma tendríamos una segunda definición de campo eléctrico, tomando en consideración la fuerza eléctrica y la otra carga. ¿Sale? Esta es la carga que produce el campo y esta es la carga, no es la misma carga, esta sería la carga que se ve influenciada por este campo eléctrico. ¿Sale? Entonces, esta es la carga que genera el campo, esta es la otra carga que se ve afectada por esta de acá. Recuerden que en la ecuación teníamos dos cargas y son estas cargas. Esa es la diferencia entre estas dos ecuaciones. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí dos ecuaciones de campo eléctrico. Una que me va a representar el campo debido a la carga que lo produce y esta, la carga que se ve afectada. Bien, la pregunta es ¿cuándo vamos a ocupar una u otra ecuación? Esto va a depender, claro, de los datos que nos proporcionen o nos pidan en el problema. En ambas ecuaciones tenemos cargas, ¿están de acuerdo? Pero la primera involucra la distancia que tenemos aquí y la segunda involucra a la fuerza eléctrica que tenemos acá. Y este pues va a ser el criterio para elegir una u otra ecuación. El primer ejemplo nos dice calcular la magnitud del campo eléctrico producido por una carga eléctrica de 2 nanocoulombs a una distancia de 30 centímetros de su centro. Recuerden ustedes que el primer paso en todo problema de física es identificar los datos que nos dan en el problema. Vamos a hacerlo entonces en este ejercicio. Los datos que tenemos en nuestra redacción pues son evidentemente el campo eléctrico que está aquí. Nosotros los tenemos aquí resaltados en rojo. También nos dan el dato de carga eléctrica que es de 2 nanocoulombs y la distancia que es de 30 centímetros. Bien, los anotamos entonces en nuestra lista de datos y ponemos la letra E que nos representa nuestro campo eléctrico, ponemos la Q que representa nuestra carga y tenemos la distancia R que es de 30 centímetros. Y el criterio que acabamos de establecer es que si nos piden o nos dan la distancia, la ecuación que tenemos que utilizar es la que involucra la distancia, ¿no es cierto? Entonces anotamos aquí nuestra fórmula.
Nuestra fórmula entonces será que el campo es igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. El dato que nos faltaría entonces aquí en nuestra lista sería la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Recuerden ustedes que el uso de prefijos se tiene que transformar a su notación científica, es decir, como potencias de 10. Vamos entonces a convertir esos prefijos. En el caso de nanocoulomb, tenemos que el nanocoulomb, recuerden que era por 10 a la menos 9, y el caso de los centímetros era por 10 a la menos 2. Entonces nosotros ya podríamos, ahora sí, con estas cantidades, sustituirlos en nuestra forma directamente. Tenemos entonces aquí nuestra notación científica ya colocada en la sustitución. Ahora, siempre les comento a mis alumnos que ya cuando tenemos las magnitudes en las unidades correctas, es decir, en newton, en coulomb o en metro, entonces ya podríamos incluso prescindir de la sustitución aquí para no tener tantos datos en nuestra sustitución, ¿no? Y digamos que solo podríamos dejar los números. Ahorita lo hacemos, bueno, para tener completo el ejercicio, ¿no? Pero si ustedes quieren ya prescindir de esto, más adelante, pues lo pueden hacer. Bien, vamos a ver cómo está esto. Este 3 que yo tengo aquí cuando se eleva al cuadrado es 9, ¿no es cierto? 3 al cuadrado me va a dar 9. Este 9 con este 9 se elimina y solo me queda entonces este 10, que es el que tenemos acá. Ahora, 10 a la 9, con este 10 a la menos 9, pues se cancelan. Lo único que me quedaría entonces sería este 10 a la menos 1. Al elevarlo al cuadrado me quedaría como 10 a la menos 2 en la parte de abajo. Si yo lo quiero escribir arriba, tengo que cambiarle el signo. Entonces me quedaría como 10 a la 2. Recuerden que ese 10 a la 2 pues es 100. 10 al cuadrado es 100. 100 por 10 me daría 1000, ¿no es cierto? Y 1000 lo puedo expresar como 1 por 10 a la 3. Recuerden que esos 3 ceros de 1000 es el exponente que nosotros le ponemos al 10 y representa la cantidad de ceros que tendría ese 1. Entonces 1000 tiene 3 ceros, sería 1 por 10 a la 3. Y ya estaría completo nuestro ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un ejemplo 2 que nos dice: determina la magnitud del campo eléctrico que produce una fuerza eléctrica de 2 milinewtons sobre una carga eléctrica de 10 microcoulombs. Otra vez, el primer paso es identificar los datos que nos dan en la redacción. Y lo hacemos. Hay que anotarlos en nuestra lista. Bien, ¿qué nos dan? Bueno, pues campo eléctrico, aquí lo tenemos resaltado en rojo. Tenemos el campo eléctrico. Tenemos la fuerza eléctrica que es 2 milinewtons, que lo anotamos aquí, la fuerza eléctrica. Y tenemos el valor de la carga eléctrica que es de 10 microcoulombs. Entonces, ahora nosotros tenemos la fuerza. De acuerdo al criterio que establecimos, vamos a utilizar la fórmula que involucra la fuerza. Y anotamos nuestra fórmula. Entonces, el campo es igual a la fuerza eléctrica entre la carga. Lo anotamos y entonces ya podemos sustituir. ¿De acuerdo? Se me olvidaba, hay que convertir esto a notación científica. Recuerden que mili es por 10 a la menos 3 y micro es por 10 a la menos 6. Ahora sí, ya podemos hacer nuestra sustitución de manera directa. Dividimos 2 entre 10, aquí está el 2 y aquí está el 10, y solo trabajamos con las potencias de 10. 10 a la menos 6 se convertiría arriba en 10 a la 6 menos 3, me daría 10 a la 3. ¿Vale? Entonces 10 a la 3 sería 3 ceros, sería 2000 entre 10, me daría entonces 200 y tendríamos completo nuestro segundo ejercicio. Vamos al tercer ejercicio. Nos dice: una carga de 10 nanocoulombs se introduce en una región donde el campo eléctrico es de 8000 newtons sobre coulomb. Y la pregunta es: ¿cuál es la fuerza que experimenta la carga en esa región? Otra vez hay que encontrar nuestros datos. Nos dan la carga de 10 nanocoulombs, el campo eléctrico de 8000 newtons sobre coulomb, y nos piden la fuerza. Anotamos nuestros datos. Y recuerden, la fórmula que vamos a utilizar pues es la que involucra otra vez la fuerza. Bien, hay que convertir entonces nuestras cantidades a notación científica y lo hacemos, ¿no? Vamos entonces a convertir nuestras cantidades a notación científica. Tenemos 10 por 10 a la menos 9, que es la representación de nano, el 10 a la menos 9, y estos 3 ceros los convierto por 10 a la 3. Aquí tengo que hacer un despeje, puesto que me piden la fuerza eléctrica, pero ya estaba en el documento, ¿no? En el documento pueden observar ustedes que la fórmula de fuerza eléctrica es carga por campo. Entonces yo ya sustituyo mis datos, que ya están correctamente escritos en notación científica, y yo multiplico directamente mi 8 por 10 a la 3
multiplicado por 10 a la menos 9. 8 por 10 me da 80, y entonces aquí 3 menos 9 me da menos 6 como exponente, y entonces convierto ese 10 a la menos 6. Observando mi tabla de prefijos, 10 a la menos 6 es micro, y por eso es 80 micronewtons. O podríamos decir que son 80 por 10 a la menos 6 newtons. Y ya estaría resuelto el tercer ejemplo. Vamos a un ejemplo más, el cuarto. Nos dice, una carga de 8 microcoulombs produce un campo eléctrico de 7 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Y nos piden entonces la distancia a la cual se puede iniciar la detección de la carga de prueba. Bien, entonces vamos a identificar otra vez nuestros datos. ¿Qué nos dan? Pues carga, campo eléctrico, y nos piden la distancia. Vamos a anotar nuestros datos. Tenemos aquí la carga, tenemos el campo y tenemos la distancia. Obviamente que nuestra fórmula va a ser la que involucra distancia, y la que involucra distancia siempre lleva la constante eléctrica. Anotamos nuestras cantidades en notación científica para que todo esté correcto, y anotamos nuestra fórmula. Bien, ya tenemos todos nuestros datos en notación científica. Aquí ya está por 10 a la 6, por 10 a la 4, por 10 a la 9, y sustituimos en nuestra ecuación. Pero aquí lo que nos están pidiendo, perdón, es la distancia. La distancia en este caso la tenemos dividiendo. Pasaría de este lado multiplicando, y el valor del campo pasaría a ocupar el lugar que ocupaba la distancia. Se intercambian. Entonces, distancia ocupa el lugar del campo y el campo ocupa el lugar de la distancia. ¿Sale? Para quitarme este cuadrado, pues yo aplico una raíz cuadrada, y entonces ya tengo despejada mi distancia. Sustituyo mis valores que los tengo en notación científica, que están ahí, pues la constante eléctrica, el valor de la carga y el valor de mi campo. Recuerden ustedes que en este caso pues lo tenemos que hacer en la calculadora, y pues nada, ¿no? Cuando metemos todos estos datos a la calculadora nos da una distancia de 1.03 metros. Recuerden, chicos, que tienen que utilizar una calculadora científica. A veces su celular, la aplicación que trae de calculadora científica, no es muy confiable. Yo preferiría que descargaran una aplicación un poco más, pues como diríamos, más amigable, o más como calculadora científica, porque les digo, su aplicación que trae por default no es tan buena. Recuerden que buscan ahí en la App Store y utilizan una que tenga el mayor puntaje, y prueban a ver con cuál se sienten más cómodos. Pueden descargar una, y si no les gusta pueden descargar otra, y así, ¿no? Hasta que encuentren una que sea lo suficientemente agradable para ustedes o les guste. Bien, chicos, pues entonces con esto concluiríamos la clase de campo eléctrico.